Muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de qué es Plural 21. Muy buenas a todos. Hoy tenemos a dos amiguitos online, Amanda, Marc, Mami Rir, Como quieras. que son los autores de estos dos libros. El año del rebaño 2020, el año del rebaño y... Uy, a ver, que enfoque... Bueno, diario Está del muy censurado el negacionista. libro. Que lo censuran en todas partes el libro, normal. No sé, no dejan ni verlo. Vamos. Pondré una mancha luego para ponerlo en YouTube. Eh, os voy a ser sinceros. La verdad, en Plural 21 andamos un pelín apurados porque entendemos que la juventud... O sea, nosotros vemos aquí en Plural que gente llega a las cosas que hacemos presenciales y nos damos cuenta que la media de edad está muy alta. Y falta llegar o queremos ver también un poco, nos consta que también hacemos un formato de contenido que a la juventud no le mola, cosas de 40 minutos o de hora y media o de 2 horas. Ostras, mi hijo me dice, papá, ¿cómo queréis que los jóvenes os vean con contenidos de 2 horas? ¿Es que estáis tontos? Pero el caso es que nosotros tenemos esta forma de ver, de las cosas en extenso y bien profunditas, y llegamos a donde llegamos. Y hoy, encontrarse con dos autores jóvenes. ¿Qué edad tenéis? Amanda, si se puede decir, Mami... 31, Perdona, sí. Marc, es que me sale Mami Rick, tío. No, llámame Mami Rick. Yo prefiero que me llame Mami Rick, la Ah, verdad. vale. No te preocupes. Sí. Yo tengo Entonces, 33. Yo 31. vale, yo 52. Entonces, oye, me gustaría empezar porque expliquéis cómo vivisteis vosotros ese 14 de marzo del 2020. ¿Dónde os pilló? ¿Qué estabais haciendo? ¿Y cómo fue? Porque no entiendo que el día 14 de marzo no diríais, ostras, voy a escribir un libro. No fue así, ¿no? No. Que empiece ella si quiere. Amanda, tú Entonces, ¿cómo fue el tema? ¿Quién habla Pues, primero? pues venga, me animo. Venga, banda. A mí me pilló más o menos sabiendo un poco por dónde iba a ir la cosa, no el mismo 14, pero sí ya se oía unos días antes que si nos encerraban, que si no, que si confinamiento. Y yo tenía un club de patinaje, trabajaba en un club de patinaje, y entonces estaba viendo que a mi trabajo se iba al garete. Porque claro, yo no soy un trabajo esencial. El patinaje como actividad extraescolar, pues obviamente no se iba a quedar. Entonces dije, bueno, se me viene encima la monumental. Y nada, pues cerramos las clases. Yo esperé como unos días más o menos sin hacer nada en casa, informándome. Y en cuanto empecé a ver toda la vorágine de cosas que había, que un día te decían una cosa, al día siguiente otra, que ya sonaba un poco raro todo, desde el 8M, no hay virus y tal. Y desde el primer momento fue cuando me puse a recopilar información. Hombre, pues yo hace ya unos años que más o menos les voy viendo cómo va la agenda, esta agenda que nos tienen preparada. Entonces no me sorprendió, sobre todo las idas y venidas con la OMS y China, de emergencia, no emergencia, está pasando estos casos. El que hicieran un hospital tan rápido en China en 10 días, eso fue una cosa muy rara. Y luego el gobierno, pues que tal y como contó la noticia, no sé. Pero vamos, yo tranquila, sin saber hasta dónde llegaba el tema, pero tranquila. Mami. Y yo por mi lado, lo que diría es que, bueno, yo en mi caso empecé la cuenta de Instagram, sobre todo Instagram, y luego también YouTube, justo el día 11, diría, 11 de marzo, justo 3 o 4 días antes. Me dio por grabar un poco un vídeo, porque un poco como Amanda, a mí lo que me hizo ver un poco todo es la televisión. O sea, ya sabía que la televisión es lo que utilizan para transmitir el mensaje que quieren que la población sepa. Y cuando vi una difusión tan masiva de miedo proveniente de China, llegando a Europa y demás, dije, uy,
Entonces, yo recuerdo perfectamente que el domingo 14, que daba al 15, que fue el primer día de confinamiento, de toque de queda, confinamiento y demás, yo estaba en casa de unos amigos. O sea, esa noche estaba en casa de unos amigos, no estaba muy enterado y me dijeron que a partir de las 12 de una noche ya había que quedarse en casa y quedarse confinado. Claro, yo estaba allí como cualquier otro domingo, en casa suya, me quedé hasta la 1:30, o sea que me salté ya la primera noche, ya me la salté, siendo bastante inconsciente de todo eso, ¿eh? Y claro, volviendo a mi casa esa noche a la 1:00 no había nadie por la calle, nadie. Había 25 minutos de ahí a mi casa, nadie, pero nadie de nada. Y era como muy espectacular. Entonces ya cuando llegué, es cuando me empecé a tomar un poco en serio todo esto, porque dije, hostia, que esto va en serio, que la gente se lo traga, que está fatal. Como ha hecho un poco Amanda. Luego hemos visto la magnitud de todo esto, pero en ese momento era como muy, muy curioso, ¿no? Y quería decir una cosa también, José Luis, que has dicho lo de los jóvenes. Realmente sucede entre los jóvenes porque la programación... Espera, un momentito. Pues eso, que eso de los jóvenes pasa porque los jóvenes hoy en día ya están súper programados. O sea, a nivel de ingeniería social, la gente más mayor viene de una época en la que la programación era un poquito más rudimentaria, por decirlo de algún modo. A día de hoy ya están entre la tecnología, la televisión, los videojuegos, los tipos de drogas que hay en todos los sentidos y demás, los jóvenes están como muy así. Lo que hay que decir es que habrá menos despiertos, pero los que lleguen a ese despertar van a ser muy potentes. Entonces tenemos que verlo un poco así. Que lo has dicho y me ha hecho gracia un poco esa visión y digo, bueno, pues... no, claro, yo te hablo internamente desde plural de, hostia, sí, que aquí no vienen jóvenes a preguntar. Sí. Claro, venía la gente durante el confinamiento y mails que recibíamos y tal de... Nadie por debajo de 50 años para abajo, mi Dios, ¡hola! Eso es algo que también he visto a lo largo de la pandemia, que nos hemos ido juntando con grupos de soberanía y salud y grupos que vas conociendo en manifestaciones y tal. Y es verdad que había muy poca gente y yo siempre lo he dicho, que era de las más jóvenes de toda la gente con la que me he juntado. Bueno, entiendo que también tendríamos que jugar con lo que dice Félix Rodrigo Mora, de la debacle demográfica, entiendo, que también a nivel estadístico los menores de 35 actualmente debe ser residual a nivel social, bueno, residual, pero seguro que los menores de 35 años actualmente son muchísimo menos de lo que era hace 40 años, segurísimo. Seguramente también, sí. Pero bueno, entonces... Vale, entonces, ¿os dais cuenta de uy, aquí huele a rancio, Amanda? ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Cómo llegas a esto? Pues, a ver, en un primer momento fue un poco para ordenar ideas. O sea, yo tenía un montón de preguntas que me estaba haciendo de, bueno, esto, ¿por qué lo dicen? Esto no me cuadra con esto que están diciendo, que se contradice. Entonces fue para ordenarme, para... digamos que cuando escribes ralentizas un poco el pensamiento y puedes profundizar más en las ideas, analizar mejor, concentrarte. Entonces empecé por ahí, la verdad, porque no tenía nada que hacer, me había quedado sin trabajo, entonces tenía todo el tiempo del mundo para divagar. Y un poco después, como lo fui haciendo día tras día tras día, pues se convirtió en una especie de terapia, porque yo ya te digo que desde el principio empecé a escribir. Y lo hacía como una terapia porque me mantenía, digamos, en calma dentro de la vorágine que estábamos viviendo, de todo súper serio, miedo, crisis por todos lados, la gente pues acojonada, y me ayudaba a mí a mantener la calma y sobre todo el análisis que hacía, a autoafirmarme que yo estaba... Y entonces ya cuando tenía más o menos todo un poco estructurado, bueno, obviamente me salió tengo que contar esto, tengo que decírselo a... Empecé sobre todo por mis familiares y amigos cercanos. Entonces yo les iba diciendo, oye, léete esto que he escrito, que son 5 hojitas y rápido te lo lees, son ideas principales para que se hicieran un poco preguntas. Entonces era un poco mi forma de despertar, pues, por decirlo de alguna manera, a la gente de mi alrededor, que era la que me importaba, pero... obviamente no me hizo caso nadie, la gente llega cuando llega la información, no las puedes presionar y me he dado cuenta de esto a través de esta pandemia, por desgracia, y nada, y una vez ya pasamos un montón de meses, ya iba creciendo la cosa y en vez de 10 hojas, pues
se convirtieron en 250, 300 y dije, pues voy a darle forma y ya hago libro. Y ya cuando me di cuenta de que lo que iba a hacer era un libro, allá por el mes de julio, agosto, pues ahí ya lo quise enfocar un poco más como memoria histórica, ¿no? Un poco para preservar para la posteridad, porque el libro son datos, un montón de datos. Es una currada, ¿eh? Te has pegado una currada de... Os digo, a quien le interese un libro con referencias cruzadas, ¿de dónde, por qué esta chica dice esto? ¿En qué se basa para decir esto? Oye, este libro está chulísimo para eso, ¿eh? Os lo recomiendo. Bueno, perdón. Claro. Entonces, pues, como era tanto, pues dije, pues, como los medios de comunicación estoy viendo a través de estos meses que están censurando, quitando vídeos que llevaban un montón de tiempo puestos y ya no los encuentras por ningún lado. Y dije, es que dentro de 5 años, 10, no va a quedar nada del relato de lo que realmente pasó, no va a quedar nada. Entonces quería que fuera algo que pues lo preservara en el tiempo y por eso también digo que está enfocado, es un poco para todo el mundo, porque está dato tras dato para que se vaya haciendo preguntas, pero también para la gente que sí que lo hemos ido viviendo desde esa parte de conciencia, ¿no? Porque es un bálsamo de, bueno, a mí yo también iba viendo lo que esta chica, no estaba sola en lo que íbamos viendo todos los días. Así que más o menos ese fue el proceso de cero a libro. Espera, ¿y cuando tuviste el libro aquello de decir, venga, ya está? ¿Cuándo sucede eso? Pues es que yo quería sacarlo porque se llama 2020, el año del rebaño, porque quería que fuera 2020, aunque yo sabía que me limitaba mucho poner un año, porque luego, pues eso, dentro de 5 ese libro no tiene ya salida. Pero quería que fuese ese año por 2 motivos. Porque está toda la información del 2020, cierro datos el 31 de diciembre, y por otro lado porque fue como el año en el que empezó a cambiar el mundo, el punto de inflexión de todo lo que nos espera ahora. Entonces supe que estaba cerrado más o menos por enero, que fue cuando lo acabé de escribir, enero de 2021, porque ya estaba contrastando los últimos datos que llegaban del Ministerio de Sanidad. Y ahí fue cuando ya cerré y empecé a maquetar. Mamir, en tu caso, ¿cómo yo en empiezas mi caso, a ponerte delante del ordenador o cómo coges folios y empiezas a escribir? Claro, yo en mi caso lo que hice fue sobre todo subir contenido digital. Es decir, yo le di rienda suelta a mi Instagram, que estaba abandonado, cogí YouTube también y empecé a subir un montón de vídeos reflexionando sobre todo lo que estaba pasando. Entonces, mi trabajo en esos meses de confinamiento, digamos que fue el encontrar fórmulas de reflexión que me permitieran transmitir el mensaje sin ser demasiado agresivo, porque era un momento en el que había muchísimas muertes en España y era como... ¡fua! Entonces era un poco llevármelo por la reflexión. Claro, yo en mi caso, en este libro lo que relato es sobre todo los 2 años que he vivido yo de pandemia, vistos desde mi perspectiva individual, lo que yo he vivido a nivel de aventura, de experiencias, de movimientos que he hecho, y luego a nivel pues de reflexión, de datos también, combino un poco todo. Que sea un libro ágil, dinámico, que la gente se lo lea sencillo, un poco como dice Amanda, que se lo lea el que ha creído una cosa o el que ve otra. Entonces cualquiera puede entrar, leer y a lo mejor hasta le caigo bien y va un poco por ahí. Claro, en mi caso lo que pasó un poco es que yo ese año, en 2020, estaba empezando con las redes sociales y yo escribí un libro ese año. O sea, ese año escribí un libro que era con una idea más espiritual, más reflexiva, más filosófica, para que la gente que pudiera leer ese libro, que comprara ese libro, pues tuviera un libro con el que entenderse a sí mismo. O sea, me parecía como muy importante en ese momento en el que estaban cambiando mucho las cosas, que la gente tuviera una herramienta con la que conocerse a sí mismo. Porque después de la información tiene que venir vale, ¿y ahora qué hago? Y entonces, para entender qué hago, tengo que entenderme a mí. Y claro, la gente no se entiende a sí misma. ¿Cómo se llama el libro ese? Que no sabía que había otro. Ese libro se llama La Sabidurrica, que salió vale. en febrero de 2021. Sí, La Sabidurrica. Vale, sí que lo conocía. Y entonces este libro sale ya después. Yo empiezo a pensar en la idea de este libro en septiembre de 2021, noviembre de 2021. Y digo, hostia, van a hacer 2 años, tengo la sensación de que he vivido muchas cosas, que me gustaría contar. Escribir sobre lo que ha vivido uno es relativamente sencillo,
porque al final la mayoría son cosas que yo he experimentado en primera persona. Sí, para los exacto. que... Perdona, déjame que... Sí. Así como el de Amanda es más... más dato, tocho. Este es más llevadero. Sí. Es más... y es más la vivencia, lo que ha vivido el sujeto en primera persona. Exacto, exactamente. Bueno, perdón. Entonces eso yo dije, bueno, pues tengo la oportunidad, 2 años, lo que he vivido es un contenido que me parece interesante, he conocido a mucha gente, he vivido muchas cosas, y digo, bueno, pues tengo la oportunidad, o ahora o nunca. Pensé, o ahora o nunca, o saco esto ahora o no lo saco. Y entonces ya, finales de diciembre, enero 2020 de este año, me puse a machete a escribir a fuego con el libro. Ya cuando me pongo en una cosa, me pongo todo el día con esa cosa. Y me he intentado dar prisa porque son los 2 años de pandemia y como bien dice Amanda, creo que son libros para leer ahora o que interesarán mucho ahora y que de aquí 2 o 3 años, con lo que puede llegar a pasar, pues vete tú a saber. Entonces, con esa idea, sacar ese libro con una portada muy llamativa para que la gente lo pueda llevar incluso por la calle y llame la atención, que sea un arma de guerra con todo esto, que se mueva, que exista y un poco como ha hecho Amanda también. Sacar libros, sacar películas, sacar documentación, arte, cualquier cosa en este sentido, de este ámbito es muy importante, porque eso entra de lleno en la cultura, se puede normalizar y hace que mucha gente acceda a este tipo de información. Entonces, la idea es un poco esa y eso es lo que hemos intentado. Déjame, al hilo de tu libro, me sorprendió, la verdad, los primeros capítulos. Explica un poquito qué se va a encontrar. Porque hay, a modo de como un microprólogo, Sí, sería un sí. prólogo. Sí, Subterfugiado, que un prólogo a modo de capítulo. Sí. Explícalo, Sí. ¿qué son estos prólogos? Pues sí, Porque o sea, hay 3, claro, creo, si no recuerdo mal. pensé en el prólogo y dije, hostia, estoy escribiendo un diario, pues voy a pedir en vez de un prólogo un microdiario. Entonces, yo tengo muy buena relación ahora mismo con Robert Martínez, que la gente lo conocerá, y con Endica Drame de Ciencia Conciencia, que hacemos un programa que se llama La Cachondemia, juntos, que nos reímos un poco de todo esto. Entonces me salió el corazón y les dije, oye, tíos, ¿os apetece escribir un microdiario de la pandemia? Me dijeron enseguida que sí. Y luego León Valverde, que es también una persona muy influyente para mí, que tiene una cuenta en YouTube que se llama Revelación Humana, Ajá. que lo está pasando ahora mal, le mando fuerza porque lo está pasando mal con el tema de la censura, y es una cuenta que lleva mucho tiempo. Y es una persona que yo seguí desde hace mucho tiempo, he tenido relación con él gracias a la pandemia, y también me salió el corazón, se lo pedí, me dijo que sí, y entonces tenemos 3 microdiarios de 3 seres pues, que para mí han sido muy importantes en todo este recorrido y que la gente también podrá disfrutar en el libro. Oye, ¿qué se va a encontrar? Porque al final tu libro es tu vida durante 2 años. Explica momentos que tú creas que pueden molar de lo que ¿qué se va a encontrar aquí la gente? Bueno, pues se puede encontrar en verano 2020, por ejemplo, mi padre da positivo, entonces mi padre estaba bien, no está enfermo. Entonces, claro, mis padres están separados, yo tampoco los veo mucho y tal, pero bueno, están separados y tal, y coincidió que yo vi a mi padre un sábado y luego a mi madre un martes, el martes siguiente. Entonces, mi padre dio positivo el lunes y era como que, claro, el sábado estaba bien, el lunes estaba bien, pero había dado positivo, mi madre trabaja en una residencia y claro, yo como subía vídeos, en un vídeo dije... Claro, mi padre acaba de dar positivo, se encuentra bien, esto es... Claro, mi madre ve el vídeo, claro, yo no caigo en que lo va a ver y cuando me la encuentro luego me viene totalmente aterrorizada porque dice, no es que me dé miedo el bicho, sino que claro, si entro en contacto contigo y luego se entera mi empresa, que en ese momento mis vídeos ya los veía gente, hostia, voy a tener problemas. Entonces, claro, yo me vi en una tesitura de decir, claro, no está nadie enfermo, no me he hecho un test ni me lo voy a hacer, pero me ve la tesitura de hacer algo para que esta señora no se preocupe. Entonces cogí, por ejemplo, ahí, me fui con el coche 2 semanas a escribir ese libro que te contaba antes, La Sabiduría. Esas 2 semanas se convirtieron en un mes y ese mes terminé lo que era el manuscrito del libro y, por ejemplo, sin ir más lejos, de ahí me fui a la primera manifestación que hubo en Madrid, hecha por Fernando Vizcaíno, grabé un documental allí con todo eso, luego me volví a Barcelona. Por ejemplo, esto lo cuento en el libro. Y también cuento, por ejemplo... Yo qué sé, cuento cuando este año
me invitó un compañero de todo esto a una casa ocupa en la que estaba, fui para allá y estuve presenciando una especie de ritual satánico en un sitio que no era satánico, una cosa muy extraña. O sea, cosas que te pasan cuando abres la mente y te empiezas a mover por los lugares, tienes esa mente como tengo yo, muy observadora, muy analítica, muy curiosa, te dejas llevar y descubres un montón de cosas. Entonces esto me pasó este año también. Y te ves ahí y encima yo a esa casa ocupa fui bien vestido, por decirlo de alguna manera, y digo, guau, la gente va a pensar que yo soy un policía secreta o algo así, y no, nada más lejos de la realidad. Pero cuento un poco esa historia. Entonces son algunas de las cosas que cuento desde un poco esa perspectiva graciosa. Siempre desde el contexto de la farsa, del bicho, de todo esto. Siempre por ahí. Siempre por esto he hecho esto o lo otro. Pero esto ya la gracia es que la gente lo descubra, ¿no? Amanda, cuenta. De aquí. Pues a ver, este libro es un análisis, ¿vale? Un ensayo. Entonces es un análisis en profundidad del tema de la pandemia. Digamos que la primera mitad es para entender la pandemia, ¿no? Me guié un poco por las 5 preguntas del periodismo, de qué, cuándo, cómo, por qué y todo esto. Entonces es la que más de datos puede contener, que sobre todo tema sanitario, político, psicológico, todo este tema, y mediático. Y luego la segunda parte es un poco entender el mundo en el contexto pandémico. Pues ahí ya viene un poco más, que siempre la gente lo primero que pregunta es, bueno, ¿y por qué? Es que eso tiene que ir al final, inevitablemente. Y es un poco quién, los objetivos que se ha perseguido, quién está detrás, las consecuencias que van a venir. Entonces, por un lado sí que es pandemia, pero por otro lado es un poco más amplio, es una herramienta, digamos, también para decodificar un poco pues la realidad y futuras crisis, ya sea Rusia o sea el mono o sea lo que tenga que venir. Entonces es un poco un conjunto de datos, que eso sí que he sido bastante rigurosa en que sea información oficial, todo muy bien compendiado y con declaraciones y demás. Y luego lo interesante que resalto yo, por ejemplo, son 2 cosas. Por un lado, que estoy todo el rato haciendo que la gente piense, o sea, que sea ella la que saque un poco conclusiones, porque tengo un enfoque respetuoso, digamos, hago de abogado del diablo, de, bueno, tomemos esto como cierto, pero entonces tal, hasta que hago la pregunta de rigor, ¿no? Y eso por un lado, pero luego también soy bastante implacable, ¿no? Y lo que hago también con mis reflexiones, porque meto poquitas, pero sí que meto alguna reflexión también, y pues poquitas en algunas cosas, ¿no? Sí, pero meto alguna reflexión constructiva de ganas de tirar para adelante, de bueno, también un poco entre la comedia como Mami Rick, de esto no es para tanto, esto es así, no pasa nada, salimos más fuertes, todas estas cosas. Entonces es un compendio que sobre todo se basa en información, pero que está llevada de esa manera, ¿no? Del por qué, del cuándo, del qué, del cómo, de un poco así. ¿Veníais tocados antes? A ver, yo era un tío muy normal hasta el 2001. Llega el 11 de septiembre, veo la tele y digo, madre de Dios. Y algo dentro me dijo, uy, esto, aquel día mismo, hablé con mi padre y con unos colegas y dije, a mí hay algo aquí que me huele mal. Hombre, ¿cómo te va a oler mal? Y luego se monta la película, empieza la espuma del 11S. Y un año más tarde me llega y me dice, tío, tenías razón. Que he hecho un trabajo de investigación se vio obligado por una situación personal a coleccionar fotografías sobre el atentado del 11 de septiembre. Entonces empieza a mirarse las fotografías y se empieza a dar cuenta que las fotografías no encajan con la versión oficial, sencillamente. Y me trae un PowerPoint donde están fotografías y me dice, oye, ¿qué te han contado? ¿Qué ves aquí? Y justo un año más tarde, en Navidades del 2002, ya me reafirmo de hostias. Empezamos a excavar, llego a Plural 21, en Plural 21 me dicen, no, lo del
Lo del 11S, pues espera, que tenemos una lista. Ta, 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 ta. No me creía yo nada, empiezan a darme información. Lee. ¡Puf! Madre de Dios. Entonces, a mí la pandemia, en la declaración de pandemia ya me pilla con un background. ¿Cómo os pilla a vosotros? ¿Os pilla ya tocado? O sea, ¿con resquebrajito o carpeto betónico de persona normal de la calle, como a mí me pilló el 11S? Bueno, yo en mi caso sí que ya venía con la mente bastante abierta. Yo digamos que a lo mejor en 2015, 2016 aproximadamente ya empecé a investigar de muchas cosas, de pues lo que estás diciendo tú, de documentales como el 11S, de todo el tema mediático de pues la doctrina del shock, todas estas cosas que nos tienen un poco el tema del dinero, de dónde viene el dinero, la farsa de todo esto. Entonces sí que tenía la mente muy, muy abierta. Y entonces más o menos me pilló... Pues o sea, ya tú te ya digo, tenías interiorizado que lo que te cuentan por la tele, cuidado con eso. Sí. O sea, yo a la televisión y a los medios de comunicación, credibilidad cero. O sea, para Pero mí desde no... antes ya. Sí, desde antes. Vale, ¿tú, desde antes, Mami? ya lo tenía oído. Pues igual que vosotros, más o menos. O sea, yo lo que me pasó en mi vida es que era como que no encajaba ya con nadie, era un punto ya en el que yo sentía como que yo iba por otro lado, no sabía muy bien explicármelo, y coincidió que descubrí a la vez lo que era meditar y David Icke, y el libro de David Icke, que me pasaron algún vídeo y tal. Entonces coincidió porque los libros de David Icke son muy interesantes, porque siempre tiene una primera parte muy espiritual, muy psicológica, espiritual, explicando ciertas cosas de la biología humana, y luego tiene la parte de explicar un poco lo de las familias, lo de los extraterrestres y todo este rollo, ¿vale? Entonces fue muy bueno porque conecté muchísimo con la parte espiritual sin tener ni puñetera idea. Era como, está diciendo exactamente cómo yo me he sentido, cómo me siento durante todo este tiempo, cuando nadie me entiende y nadie me comprende. Y luego lo otro también me resonó. O sea, aquello de, el 11S, todo esto que comentáis, la reina de Inglaterra, la muerte de la princesa de Gales y todo este rollo. Entonces sí, coincidió ahí, yo tenía 24, fue 2014 o por ahí. Y a partir de ahí sí que ya he seguido como una serie de patrones constantes de crecimiento, de evolucionar yo mismo, tanto a nivel de información como a nivel de espiritualidad, porque me parece fundamental. Y cuando ya pasó todo esto del show, del circo, digo esto para que no nos cierren esto, ¿vale? Pues sí, ya venía con eso en la cabeza. Yo ya cuando veo que la televisión empieza a decir, hey, que aquí pasa algo... Como ha dicho Amanda, credibilidad cero y ¿por qué me están intentando meter miedo con esto? Y ya uno entra de esa forma. Cuando entras así, lo que te sorprende es el comportamiento de la gente. No te sorprende lo que pasa en la televisión ni lo que se inventa, sino la gente y cómo ves la policía de balcón, la gente aplaudiendo a las 8, la triple mascarilla por la calle y todas estas cosas. Eso es lo más espectacular de todo. Pero bueno, me lo tomo como un aprendizaje constante y también bastante divertido en lo que puede ser divertido. Yo me acuerdo el primer vídeo que hice, ya me estaba riendo un poco de lo del murciélago de Wuhan y todo este rollo. Era como, joder, vaya película que nos están vendiendo aquí, ¿no? Así que bueno, hay que tomárselo así, creo. Y sí, ya veníamos un poco todos, ¿no? Aprendidos. Oye, sí. No. Que quería comentar que es que se me había olvidado el tema de los ataques de falsa bandera. Era algo que yo que sé, 2 años antes estaba pues estudiando todos. Pues que si el de Niza, el de Boston, el de todos estos ataques de falsa bandera que tú se lo explicabas a la gente, le enseñabas los vídeos y decías, pero si es que mira cómo está el camión, mira cómo está... Y no veían nada. Y entonces, al final, vas viendo un patrón, esto es igual que esto, es igual que esto, ahora van a hacer esto y ahora van a hacer esto. Entonces, por eso te digo que no me pillo de sorpresa porque el patrón se repite una vez más. Voy a contar yo una a mí. Claro, yo me he tomado la molestia de a mis hijos educarlos en, oye, lo que salga por la tele, lo que salga por la radio, lo que salga por la prensa, cuidado con esto. Y ha sido una constante. Pam, pam, pam. Mis hijos están escolarizados y otra constante ha sido, ¿qué os han explicado en el cole hoy? Esto, pues que sepas que fulanito lo explica diferente, que menganito lo explica. Y esto ha sido, pues los últimos 17 años de mi vida ha sido esto. Y recuerdo el día del atentado en Barcelona, que entró una furgoneta por las Ramblas matando gente. Y yo le digo a mi hijo, ¡buah! Ya verás.
Ya verás, como en las próximas horas encuentran una furgoneta con un pasaporte de un árabe dentro y al árabe me lo matan en un tiroteo en vete a saber dónde. Y ya verás como ninguno sobrevivirá. Y claro, fueron pasando las horas y mi hijo llegó un momento que me dice, papá, ¿cómo has sabido que eso iba a ser así? Me digo, chaval, porque siempre es así, siempre. Entonces, tus patrones, ¿tú también viste esos patrones, mami? Yo sí, claro, obviamente, sí, como decís, cuando, es que es eso, o sea, cuando en la televisión están intentando hacer que tú te creas una cosa, sospecha, porque ya están haciendo un esfuerzo extra. Y ya eso, cuando ves que se están inventando, o sea, yo me acuerdo de los 2 chinos médicos que se pusieron morenos con el tema del bicho. Se empezaron a poner morenos y salieron en la televisión en plan, si te contagias te puedes poner moreno, acabaron en la UCI y acabaron muertos. Por, no sé, yo lo pongo en el libro, no sé si por una insolación, por un efecto adverso del bicho o no sé por qué. Y era como, buscan, o sea, claro, si te dicen que los síntomas son gripe, son tos, son perder el olfato, son encontrarte mal, pues la gente no se acojona. Pero si te dicen que te vas a poner moreno y vas a morir negro, coño, dices, hostia, ¿qué coño es esto? Sí, yo, las imágenes que se ven al principio de la gente andando por la calle y que caían muertos secos al suelo. Es, ¡hola! Que hubo un momento, que he sabido poco. sí, perdón, hubo un momento que salían imágenes de gente chinos andando por la calle que de golpe caían redondos, fritos, muertos al suelo. Sí. Hombre, pero ¿eso qué es? Que le han pegado un tiro con una bala de... no sé, a ver, ¿para qué tipo de muerte es esa? Y además de forma... Bueno, sí. Es que es curioso, pero es la enfermedad, catalogada como enfermedad con más síntomas de la historia. Se le han atribuido más de 100 síntomas. O sea, claro, es que no es ni una enfermedad, es un síndrome. Han cogido lo del SIDA y han hecho otro. Es que... Tal cual, pero vamos, ya es que llegué a oír incluso el síndrome de el síndrome de los dedos congelados. Cuando vino el invierno y a la gente se le congelaban los dedos, también se atribuyó todo que había. Todo, sí. Y al principio que habían países que en un país era síntoma el estornudo. En otro sitio, en el país de al lado, el estornudo no era síntoma. En otro país, el tener agua nasal era síntoma. En el país de al lado, tener agua nasal no era síntoma. Y decías, pero... una enfermedad que en un país es de una manera y en otro país es otra. ¿Pero qué es esto? Oye, yo tengo la teoría de que esto ha sido posible porque la juventud de los 30 años para abajo, ya te empiezas a encontrar personas con 3 generaciones de escolarizados. Que es, yo ya no soy el hijo de un pastor o yo ya no soy el hijo de un agricultor, no, yo soy el hijo de alguien que fue a la escuela. Que a la vez, que ese era mi abuelo. Mi padre era el hijo de mi abuelo que ya fue a la escuela. Yo soy el hijo... Y yo creo que eso ha jugado un papel súper importante, porque en esas 3 generaciones hemos perdido los valores, hemos perdido los principios, o sea, la integridad personal. Yo oigo cosas a mi hija, comentarios que hacen, aquello que los oyes hablar con sus amigas y dices, hostias, macho, ¿dónde han quedado los valores y la integridad? Y ¿cómo veis eso que acabo de decir yo? Pues es que justo lo que has dicho de 3 generaciones es más o menos el momento en el que calculo yo que empezó el adoctrinamiento en las escuelas a lo bestia. O sea, más o menos en los años finales de los 40-50 fue cuando empezó la estandarización, ¿no?, de las escuelas, y ahí fue ya el principio del fin, porque empezaron a hacer que se fragmentara el conocimiento en distintas, igual que hicieron con la medicina, en distintas asignaturas, distintas especialidades, para que no asocies conceptos, no unas ideas. Se empezó a premiar el pensamiento único, de que la información fuera unidireccional. Entonces, claro, tú no dabas réplica. El tema de la filosofía al que hemos llegado, de sacarla directamente de las escuelas, es la consecuencia directa, ¿no? Y al final empezaron... yo he visto una cosa muy curiosa, y es que se han invertido
no los valores, sino la importancia que se le da a ciertos conocimientos. Es muy curioso que a día de hoy las asignaturas, digamos, o las profesiones más denostadas o más mediocres que se puedan encontrar, a lo mejor, puedan ser, por ejemplo, el deporte. Si te dedicas a hacer INEF, eres un tío que no vale para estudiar y entonces no vales para nada, ¿no? El deporte y la filosofía, que eso no sirve para nada, no tiene salida. Y son las dos cosas más importantes y más esenciales que tiene el ser humano. Añádele el latín y el griego antiguo. Tú dile a alguien que estás... No, estoy en la universidad que quiero estudiar latín. No vale para nada. Sí. ¿Dónde queda el mens sana in corpore sano? Eso directamente fuera. Luego el tema de denostar también las ciencias blandas, ¿no? La sociología, la psicología, que ahora está un poquito mejor valorada por el tema de que estamos dando más importancia a la emoción y tal, pero de toda la vida la psicología y la sociología y todas estas ciencias blandas se han considerado secundarias a las físicas, las matemáticas, todo este tipo de carreras, ¿no? Y luego la astronomía y la astrología ya, ¿para qué queremos más? Y son a lo mejor los pilares que nos sacaron de la ignorancia hace tantos siglos. Entonces es como que está todo revertido desde todos lados. Aquí aporto mi visión. O sea, yo disiento un poco con eso. Realmente pensar eso sería pensar que hace, 50, 60 años no se la hubieran colado a la población que había. Y yo estoy seguro de que se la hubieran colado, por como le han colado la religión, como le han colado... Me viene el ejemplo de Orson Welles, ¿no? Con el programa radiofónico con los alienígenas, se lo coló a la gente. Entonces, la diferencia es que hace 60 años o 70 años, que te pongas un bozal te lo tenía que decir a lo mejor o el dictador de la época, o un cura, o un sacerdote, o alguien de ese estilo. Porque estamos hablando de un sistema de creencias distinto. Hace 60 años el sistema de creencias es más religioso, y entonces tienes que conseguir que alguien con una importancia o jerarquía religiosa diga, oye, protégete, cuídate, quédate en casa, ¿vale? Sí, lo que tú consideras autoridad. Sí, la autoridad. Sí, porque estamos hablando en los dos casos de seres humanos con sistemas de creencias en la cabeza. No estamos hablando de seres humanos conscientes, que tengan esa capacidad analítica que comentaba Amanda también con su libro, de analizar, reflexionar, preguntarse las cosas. Ni antes ni ahora. De hecho, yo diría que antes incluso menos, porque no había Google, no había capacidad de descubrir ciertas cosas, tampoco había acceso a todos los libros del mundo. Ahora hay acceso a mucha información, es verdad que no a toda, pero a muchas sí, a más que antes seguro. Entonces, ahora lo que pasa es que, como decís, la escuela ha limpiado ese sistema de creencias y lo que ha hecho es que tú, en vez de identificarte con la religión o con Dios, por decirlo de algún modo, te identifiques con el dinero, con la ciencia y con ser alguien en la vida, en el aspecto de sacarte una carrera, tener un oficio respetable y tener un estatus. ¿Qué pasa? Que hoy el que te dice que te pongas un bozal es alguien con bata, es alguien que tiene una jerarquía de ciencia respetada por la sociedad, o el político de turno o el foro económico. Sí, en lugar de llevar una bata negra como era la sotana, llevan la bata blanca, que es la del laboratorio. Exactamente. Lo que pasa que es verdad que han unificado eso. El globalismo lo que hace es que eso se vaya a unificar a nivel mundial. Antes había varias religiones, tenías que ponerlas a todas de acuerdo, y ahora es como que esto se lo come todo, ¿no? La ciencia es como a nivel global y en todos los países funciona. Entonces, hablamos un poco de lo mismo, que el ser humano sigue acatando y sigue absorbiendo perfectamente el adoctrinamiento que nos producen. Por eso yo hablo de espiritualidad, de entender no solo que la verdad no es la que te cuentan, sino cómo tú mismo llegar a un estado personal independiente de eso, que te permita ser analítico y te permita ver la vida desde una dimensión muy distinta a la que ellos te pintan. Entonces, ahí estaría mi visión. Mami, hay algo que me has dicho antes que a mí me ha tocado porque yo he hablado de esto varias veces. Has hablado de que tú empezaste a meditar. Uh-huh. ¿Hasta qué punto? Amanda, ¿tú has meditado? ¿Has hecho procesos meditativos y tal? No, estoy en proceso de meterme porque me cuesta un montón. Estoy ahora mismo en temas de crecimiento personal, mirando ahí dentro, descubriendo quién soy. Es la pregunta más difícil que me puedes hacer ahora mismo, ¿quién eres? Y entonces estoy acercándome a todo este tipo de cosas, pero de momento un poquito desde lejos. Mami, ¿hasta qué punto crees que el hecho meditativo a ti te ha jugado en cómo has pasado estos 2 últimos años? O sea, fundamental, absolutamente fundamental. O sea, yo ya tengo una filosofía de vida previa
En mi lema un poco siempre lo comento, es a la vida se viene a vivir. Entonces mi filosofía es, yo estoy en esta realidad, soy un personaje o un jugador del videojuego de este holograma que llamamos Matrix o que llamamos vida. Entonces yo lo que hago aquí es intentar constantemente sacar provecho de lo que está pasando, aprender, crecer, evolucionar, comprender cada vez más. Todo está en nosotros, o sea, está así, todo está en nosotros. El tema es cómo desbloquear aquello. Como comentabais un poco en la escuela, a ti te programan, te adoctrinan en la escuela. Te dicen, no, mira, lo importante es esto. Entonces, cuando te dicen que lo importante es un trabajo, el dinero o formar una familia, por ejemplo, tú dejas de pensar que lo importante es ser feliz, por ejemplo, o lo importante es conectar contigo, porque automáticamente queda en un segundo plano. Y tú piensas que la felicidad es el segundo plano, que lo importante es lo otro, y lo respetable es lo otro. Claro, ¿qué pasa? Que realmente lo fundamental es lo primero. Lo que sería la felicidad, lo que sería conectar. Porque cuando estás conectado, todo el rato la vida tiene sentido. Y cuando todo el rato la vida tiene sentido, a partir de ahí, hostia, haz lo que te dé la gana. Pero ya sabes cómo dirigirte hacia dónde. Si tú no tienes esa conexión interna, tú vas perdido todo el rato. Porque ¿qué le pasa a la gente? Vale, voy a por el dinero. Gana dinero, quiere más. Que gana más dinero, quiere más. Y cuando ya no consigue más, se empieza a amargar porque ya no puede conseguir más dinero. O sea, que no está llegando a ningún punto equilibrado. Con los hijos, con la familia, con la pareja, con el trabajo, todo el rato es lo mismo, es más, o más, o más. Nunca está pleno, completo, saciado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando afronto esta pandemia, en este caso, la afronto desde, bueno, a ver qué puedo hacer aquí, cómo conecto con esto y cómo aprendemos. Os diré una cosa que he comentado alguna vez, y es que yo, ¿cómo te lo explico? En 2019 me pasa una cosa muy fuerte en mi vida, y yo en ese momento siento profundamente que es por algo. ¿Vale? Tiene que haber un cambio en mi vida porque siento que la vida me necesita en otro lado, que voy a conectar con otra cosa. Entonces eso pasa en verano de 2019. Entonces yo lo paso muy mal porque es una situación muy extrema lo que me sucede, pero sí sé a ciencia cierta que tranquilo porque esto tiene que pasar para que yo vaya a otro sitio, porque tengo que seguir creciendo. Entonces pasan 7 meses y empieza la pandemia. Entonces justo a los 7 meses yo estoy plenamente recuperado, libre, como ha dicho un poco Amanda, sin trabajo también, completamente dispuesto, incluso tenía ahorros, dispuesto para enfrentarme a todo esto de la pandemia. Cuando yo hago los primeros vídeos, la primera semana, yo aún estoy un poco dubitativo y empiezo a conectar mucho y digo, guau, esto era lo que yo venía a hacer y tenía que estar en esta situación porque en la otra no hubiera podido. En la otra yo estaba en una situación más esclavo, más limitado, más dependiente y no tenía ese tiempo ni ese espacio. Y entonces te permite darle esta dimensión, que es fundamental en la vida. Amanda. Yo creo que eso le ha pasado a mucha gente en la pandemia porque ha sido un momento de párate y piensa. Como tienes tiempo, como tienes, pues hay cosas que estás viendo a tu alrededor y dices, bueno, pues vamos a replantearnos las cosas. Yo creo que la gente, no en general, pero sí la gente que más o menos tiene una apertura de conciencia, se ha empezado a replantear todas sus prioridades, a decir qué es lo que quiero en la vida, qué me hace feliz, qué no, por dónde quiero tirar. Yo me he mudado, bueno, estoy en proceso de mudanza, he cambiado completamente mi ocio, no tiene nada que ver. La forma de relacionarme con el dinero es otra completamente. Entonces, ese proceso de quitarnos una piel y empezar una nueva vida, yo creo que ha sido el catalizador tanto para lo malo como para lo bueno. Para mí la pandemia ha sido maravillosa en muchos sentidos y creo que ese cambio de despertar, porque decimos que somos pocos, pero yo creo que ha sido un despertar masivo de gente que hace 5 años no me esperaría. Y espera, que yo creo que esto, como no ha acabado y no paran de apretar, cada vez que aprietan, van saliendo más. Es que llega un momento que te despiertas a hostias. Lo que sí me he dado cuenta es que quizás la gente que más formada estaba, más pues las eminencias, los médicos. Tengo 3 amigas médicos. Y son, bueno, precisamente porque son médicos, ¿no? Y también es un tema sanitario, pero son las que más les ha costado, porque son, digamos, las que más años han estado machacándose a fuego cierta información y ponle delante la que quieras, que no hay manera de sacarla de ahí. Es que la universidad tiene esto, que es, ¿cuánto te queda de cerebro? Espera, mételo aquí que te lo acabo de machacar. Yo, la primera vez que fui al homeópata, para que mi mujer me dejara en paz, o sea, mi mujer me decía, vete al homeópata.
ay, ahora tengo que ir al homeópata, pero tú eres química igual que yo soy químico, y ella también. Y decía, al homeópata, que te den bolitas de azúcar, vaya tontería. Hombre, pues. Y al final fui al homeópata para que mi mujer no me pudiera echar en cara que no le había hecho caso. Y para mí el drama fue tomarme aquellas bolitas de azúcar y decir, coño, esto funciona. ¿Cómo puede ser que esto funcione? Y el trabajo que yo tuve que hacer de desmontarme intelectualmente para volverme a montar, para poder encajar, que mi mente decía la homeopatía no funciona, pero mi sensación y mi estar decía que sí. Y el encajar eso dentro del modelo, cambiar el modelo mental para poder encajar esto, entonces entiendo que un médico que se ha tirado 6 años estudiando, más el MIR, más no sé qué, que se ha pasado 10 años en la universidad. Sí, y ya no la universidad, porque no son los estudios. Bueno. Porque yo, por ejemplo, también tengo estudios, tengo varias carreras y no es eso, es el trabajo día tras día repitiendo lo mismo y machacando el mismo protocolo siempre. Eso es lo que sobre todo... Bueno, claro, es que a ti en la universidad te hacen el rail y luego tú flam, lo conviertes en un surco de kilómetros de profundidad y luego cambia eso. Yo tengo amigos médicos, un oncólogo en concreto, que se pasaron a Hammer y todo el mundo dice lo mismo. O sea, aquellos médicos que conocieron la nueva medicina germánica y se metieron dentro dicen, lo más duro es la desprogramación. Porque claro, cuando tú llevas tu consulta como oncólogo normal, y luego dices, espera, ¿qué estoy haciendo? Encontrarte seguro, aposentado, entender todo, no tener dudas en el otro modelo, has de estar muy dispuesto a eso. Y reconocer que te has equivocado. Claro. Y que según qué profesiones has hecho incluso daño. Bueno, es que cabe la posibilidad cuando la iatrogenia es la tercera o cuarta causa de muerte, tú imagínate a un médico reconocer que se ha equivocado. Es que... Oye, que estoy hablando yo más que vosotros, joder. Preguntilla, ¿cómo era vuestro modelo de salud intelectualmente, ¿vale? ¿Cómo entendíais la salud antes del 2020 y cómo la entendéis ahora? ¿Ha habido modulación ahí? Que no me acuerdo, que estoy muteada. Ha habido potenciación, porque es verdad que unos años antes ya en mi casa no entraban medicamentos, mi madre empezó a investigar otras cosas y no nos dejaba que nos tomáramos un ibuprofeno así como así, y hacía ungüentos y traía aceites esenciales para curar ciertas cosas y tal. Entonces, más o menos por ahí sí que estaba abierto, pero la pandemia ha hecho una vez más una potenciación de tirar justo para el otro lado, viendo todo lo que estuve viendo, porque pues eso, contestando a tu pregunta, todo lo que pueda ser natural. De hecho, en 2018 empecé a estudiar naturopatía y lo acabé en septiembre más o menos, acabé en el 20 y fueron 2 años, sí, 2018 o 2020 más o menos. Y entonces yo ya justo en el 20 estaba empezando a ver en qué me especializaba, cuál era de todas las ramas la que más me atraía. Y fue cuando vino la pandemia y jodió un poco todo, pero sí que llevaba ya un recorrido un poco de alternativo en cuanto a medicina. Mami. Y yo por mi lado, lo que puedo deciros es que como que de pequeño yo era un niño que se ponía bastante enfermo. Es decir, que tenía gripe, gastroenteritis bastante, 3-4 veces al año. Entonces, en ese momento yo no tengo ni idea, ¿no? También me alimentaba, pues bebía mucha bebida azucarada, carne, también comía y demás. Y cuando empecé a todo este proceso, yo me di cuenta de que en realidad como que yo no vibraba con todo eso, como que yo había sido como forzado a hacer una serie de cosas, a alimentarme de una manera que no era la mía natural. O sea, para mí ir al colegio era un sufrimiento en muchos aspectos. En realidad yo pienso que en este caso cada uno es bastante diferente. O sea, hay gente que sí que pienso que necesita comer carne, por ejemplo, pescado y demás. Pero yo siento que de alguna manera yo ya como que ya era vegetariano, de alguna manera, lo que pasa es que no lo sabía.
Entonces, cuando cambié el proceso de alimentación también fue brutal y el tema de las bebidas azucaradas también. Entonces, lo que pasó es que pasé de ser un chaval que se ponía enfermo cada 2 por 3 a ser un chaval que no iba al hospital nunca. O sea, absolutamente nunca se ponía enfermo. De hecho, la última vez que me puse enfermo fue este enero pasado, porque en diciembre hubo todas las manifestaciones en Barcelona y todo el movimiento que hubo, que no paré. Entonces desgasté tanto que cuando me paré a descansar me puse enfermo. Claro. Pero igual llevaba 8 años sin ponerme enfermo. O sea, recordé lo que era la enfermedad. Entonces, más que una medicina u otra, que es completamente como comentáis, hay que entender que la enfermedad nace sobre todo de los bloqueos energéticos mentales y a partir de ahí somatizamos. Entonces, sobre todo cuando me di cuenta de que dependía completamente de mí, yo lo que he hecho constantemente es cuidar muchísimo mi alimentación, mi mente, lo que hago con la vida, el deporte, etcétera, etcétera. Y esa es la llave para no ponerte enfermo. Por eso cuando empiezan a decir que te tienes que quedar en casa, que no puedes salir, que no te pongas en contacto con nadie, etcétera, etcétera, yo claro, ahí me doy cuenta y digo, coño. Y me llamó mucho la atención, claro, que nadie saliera a decir, oye, pero come bien, pero descansa bien, pero tantas horas de televisión no son buenas, pero toma el sol si tienes una terraza y si no sale un poquito, porque el sol es importante. Y era una contradicción terrible. Entonces yo por ahí ataqué mucho en su día, porque era como, lo hago por tu salud, pero te estás cargando mi salud. Ya comento esto, con los niños es lo mismo. O sea, el niño no contagia, el niño no se muere, al niño no le pasa nada con todo esto, pero al niño le estás metiendo una programación del copón con el grupo burbuja, con la mascarilla en el colegio, con el palito en la nariz, etc. O sea, estás haciéndolo por tu hijo, pero te estás cargando directamente a tu hijo, lo estás adoctrinando. Su salud mental está por los suelos. Entonces, claro, eso nos habla del desconocimiento que hay de todo esto y cómo los mismos padres son los ejecutores, los cómplices de este sistema maquiavélico y que hace que los niños al final vayan a crecer con una cantidad de problemas mentales importantes. Por eso te decía antes, la inmensa mayoría no van a sobrevivir psicológicamente, pero el que sobreviva, el chaval de 25 años que haya sobrevivido a esta programación, a esta influencia y demás, ese va a ser un genio, va a ser un maestro, va a ser un sabio increíble. Entonces tenemos que tener también esa fe. Pero bueno, sin duda, o sea, todo esto es casi un descalabro completo. Sí, a mí me llamó mucho la atención lo que has dicho estoy muy de acuerdo contigo, lo que has dicho de que nada se habló de todas las medicinas alternativas que había para potenciar el sistema inmune, no para curar nada, simplemente para potenciar. Y es que es muy, muy curioso que justo en marzo, ya en marzo, que estamos hablando al principio, Pedro Sánchez salió hablando de que la solución era la inyección, que sí. Cuando sacaran la inyección sería cuando venceríamos al bicho. O sea, sí. Ya lo tenían clarísimo desde el primer momento. Increíble. Y lo que comentaba también Mami Rick de los niños, es verdad que ahora mismo a lo mejor no lo vemos, que el niño está bien, que se ha puesto la mascarilla durante 2 años, pero que no le ha afectado, que el niño está bien, que no, es que va a venir mucho, mucho después. No damos la importancia. Yo con la mascarilla, sobre todo, he hecho casi una tesis porque con los niños se ha hecho una cosa tremenda y es que el modelado conductual, las neuronas espejo que desarrollan los niños desde que son súper pequeños hasta la adolescencia, son las que les permiten empatizar con la gente, les permiten saber los comportamientos que tienen que hacer y cómo hacerlos. Ya simplemente el reconocimiento facial, porque decíamos, a los niños de 0 a 6 no hacía falta ponerles las mascarillas, ¿vale? Pero es que de 0 a 6 están reconociendo caras. Facial, y aunque él no la lleve, todas las demás personas que están siendo su modelo la llevan. ¿Qué le queda a ese niño? Eso van a ser una serie de pequeñas taritas y traumas que desarrollarán en el futuro que ahora mismo no se ven. Totalmente. Es una animalada. Oye, preguntilla. Me parece que preveo la respuesta que va a dar Amanda. Yo tengo la teoría de que cuanto más escolarizada haya sido tu familia, es mi teoría, cuanto más escolarizada haya sido tu familia y más formación universitaria y tal haya tenido, espera, que esto ha perdido el enfoque ahora, haya tenido, más complejo es abrir los ojitos y decir, espera, ¿qué está pasando aquí? Pero también tengo la teoría de que a menos estándar sea tus padres, más fácil te resulta a ti. Y mis padres, mi madre y mi padre, de estándar tienen bien poco.
Me ha dado la sensación de que Amanda, tu madre, también anda por ahí. Mis padres no fueron ninguno a la universidad, pero sí que es que mi madre, yo me he guiado mucho por ella porque ella, digamos que es consciente de todas estas cosas desde hace bastante más tiempo. Lleva machacándonos en casa mucho tiempo hasta que más o menos se ha ido abriendo un poco de camino. Pero, y te digo más, quizá no he abierto yo la cabeza un poquito antes, porque yo sí que he sido de toda la vida una estudiante 10, súper responsable. Para mí los estudios eran lo más importante que había. Bueno, estudié cine, luego estudié psicología, luego seguí estudiando. Era como que para mí era la equivalencia, como decía antes Manrique, la equivalencia a ser una persona respetable y una persona de valor en esta sociedad. Pero quizá por esos modelos que sí que puede que tenga, aunque mi familia hay de todo, hay gente con muchos estudios y gente con pocos, pero quizás sí que me ha revertido un poco Te esa ha línea. ayudado el tener unos padres no estándares. Sí, porque yo llevaba una línea que para nada. Yo lo que diría respecto a ese tema es que es verdad que han conseguido que la ingeniería psicológica de la sociedad actual, de las familias actuales, está muy bien gestada, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque si tus padres han estudiado en la universidad, tienen un trabajo y tienen esa mentalidad y te llevan por ese camino y tú creces en ese entorno, y si no se rompe ese entorno sobre todo, es muy difícil que tú despiertes, vamos a decirlo así, porque de alguna manera concibes que la realidad solo es una, que es esa. Y en todo momento te has sentido libre, porque el niño que crece ahí dice, no, al final pues yo hago los estudios, saco buenas notas, encuentro un trabajo, mis padres están bien, etc. Entonces sí que es importante para despertar, abrir la mente, es muy importante que haya un momento en el que te veas frente a frente contigo mismo, porque la vida te pone una tesitura de algo no cuadra, ¿no? Ya sea porque se rompe tu familia, porque se rompe una relación que tengas, porque te das cuenta de que te está llevando una empresa o un jefe hacia un lugar que no te cuadra, con unos valores que no te cuadran. Entonces, eso es muy complicado cuando, por ejemplo, tú has crecido en la perfección de esa idea que comentábamos antes. Entonces, sí que es verdad que, como decíais, contra más hagan esa ingeniería, yo veo, o hemos visto durante este momento, durante este tiempo, que la mayoría de padres le han puesto la mascarilla a los hijos para ir al colegio. Están súper adoctrinados. ¿Por qué? Porque al final les han cubierto bien el instinto. ¿No? Todo el mundo tiene de comer, todo el mundo tiene una vida más o menos parecida, todo el mundo va tirando para adelante, una vida social en la que comparten con diferentes personas. Entonces, es muy difícil escapar de ahí. O sea, yo siempre digo que la secta, verdadera secta, es la sociedad. Entonces, ellos han gestado una secta muy inconsciente en la que tú dependes de tus amigos, dependes de tu trabajo, dependes de tu familia constantemente. Como dependes del gurú o de la idea que te vende el gurú. Entonces, la gente, claro, como lo ven los demás igual, dice, ¿cómo va a ser esto la secta? Entonces, si tú ocultas esa secta y haces que esa secta se convierta en lo normal, todo lo que sea anormal será la secta. Entonces, todo lo que sea salirse de ahí, el negacionista, el que va por otro lado, la oveja negra, es el que va a la secta. Tengo un amigo que ha escapado de su familia hace poco y su familia estaba preocupada porque decía, es que vas a acabar en una secta. Y claro, yo hablaba con él y decía, es que tus padres no se dan cuenta. Oye, tú te vas a Google y pones plural 21 y esperas que Google te proponga otra palabra más. Y la siguiente que te propone es secta. Claro, claro. Ahí te lo dejo. Es el mundo al revés, o sea, es la ocultación. O sea, la curación, ¿no? La medicina vive de la enfermedad. Y al sano le han llamado enfermo. Entonces le van dando la vuelta a todo. Y esto es un ejercicio que hay que hacer. Entonces, como decíamos un poco, sí que es verdad que si creces en una familia menos programada en esta dirección, en esta idealización de las cosas, pues no te programan tanto. Es verdad que si tus padres no han estudiado y son más humildes, no te programan tanto. Luego ya depende de lo que has traído aquí, de quién eres, de qué eres, de tu energía y de tu rumbo en la vida. Sí, por supuesto, que nada es garantía de nada. No, nada es garantía de nada, y tú bien lo sabes. Pero es verdad que la programación es inferior. Por lo tanto, bueno, hay mucho más espacio en tu vida que va a depender de ti. Sin embargo, si te marcan mucho y el orgullo de tus padres depende de lo que tú hagas, de tus notas, de tu estatus y tal, claro, ahí no tienes salida, ¿no? Estás vendido ahí. Estás vendido, completamente. Sí, sí. A mí me pasó algo que es... Yo tenía mi consulta como homeópata y con mi socia, por
por cosas, azares de la vida, el día 11 de marzo decidimos cerrar la consulta. Oye, cerramos y nos buscamos otro local que este no acaba de gustarnos. Mantenemos cerradito 15 días y luego volvemos a abrir en otro sitio, lo que tardemos en encontrar otro sitio. Y el 11 de marzo comunicamos al propietario que dejábamos el local y el 14 de marzo todo el mundo para casa. Con lo cual, a mí me dejó en una posición privilegiada en que empezó todo en un momento en el que yo no tenía nada. ¿Sí? Con lo cual hostias. Ujú. Me ha dado la sensación de que a ti, Rick, te pilló más o menos también en un momento de caramelo. Totalmente, ya te digo. O sea, pero una cosa que no he contado es que yo un mes antes dejé un trabajo que tenía. O sea, yo cuando me pasó todo aquello que os he contado, estaba fuera de Barcelona. Yo vivía en Granada en ese momento. Vine a Barcelona de nuevo, pillé un trabajo para tirar para adelante como fuera. Y estuve 4 meses ahí, lo dejé porque no me vibraba ese trabajo y dije, bueno, pues lo voy a dejar. Porque sí, así un poco porque sí. Y era muy curioso porque ese mes siguiente yo estuve acabando de ajustar las piezas de mi biología, digamos, y justo empieza esto. Y era un poco, joder, es que todo encaja, porque realmente ahora estoy súper bien, ya he superado todo, estoy maravilloso, tengo ahorros, como te decía, puedo hacer lo que quiera. Entonces mi plan en ese momento era escribir un libro, publicarlo e irme a vivir a Sudamérica. Ese era mi plan de aventurero máximo, como siempre intento. Pero bueno, se planteó esta pandemia y mi papel fue otro. Y me lo pasa muy bien y un poco por ahí. Pero sí, a mí también me pilló un poco por ahí. Amanda, ¿a ti te pilló también a punto de caramelo? A mí me pilló fantástico, porque si no, me habría seguido dejando llevar por la inercia que estaba dominando mi vida completamente. Y había acabado eso y habría empezado a estudiar otra cosa. La biodescodificación también me llamaba mucho, que todo suma y todo nos va llevando un poco al final hacia quiénes somos, pero siempre y cuando seas consciente de que eso está sirviéndote de herramienta, pero no eres... Porque a mí me hace mucha gracia cuando le preguntas a alguien, bueno, preséntate, ¿quién es Amanda? Y te contestan con su profesión. No, eso es algo que hacemos muy a menudo y que me he dado cuenta a partir de como te comentaba antes, a partir de la pandemia, que fue estar a tope con el libro y ya lo saqué en abril y en verano me desconecté, apagué la cabeza, me salí de todos los canales y ahí en esa desconexión fue cuando empecé a preguntarme a qué había venido yo aquí. ¿Cuál era mi propósito? ¿Qué es lo que me conectaba con esto? Lo que me estaba conectando con la gente. Y entonces, gracias a que me paró la pandemia, me paró esa inercia que llevaba como una loca, fue cuando me he podido empezar a conocer un poquito. Así que genial. Dos preguntas os voy a hacer. Y dejamos que la gente del chat, si quiere, haga alguna pregunta, ¿os parece? Gente del chat, si queréis hacer preguntas, porfi, que es en mayúsculas, ¿vale? Porque es que tengo el monitor lejos, no llevo las gafas puestas. Porfa. Entonces, una pregunta que puede pareceros tonta. ¿Habéis visto Walking Dead? ¿Habéis visto la serie? ¿Os la consumisteis? Sí. Primera temporada. Hace poquito. ¿La primera temporada y tú? Antes del... Casi el final, o sea, me falta la última temporada. ¿Pero cuándo la has consumido? ¿Recientemente o...? Sí, hace, pues, el año pasado. Es que yo no entendía, cuando yo era pequeñito, las películas de zombies y vampiros eran serie B. Si tú querías ver esas películas, era en la 2, si daban alguna, y en circuitos... No el circuito comercial primario, sino circuitos secundarios. Ahora la serie B ya no existe. Y a mí me extrañó mucho, hace 10 años, joder, ya empezó con esta de Resident Evil, y de golpe el fenómeno zombie, vampiros, hombres lobo, pasa de ser un fenómeno secundario marginal a... ¡pum! Encima de... Y yo me he pasado los últimos años diciendo, qué raro, ¿qué es esto? Que ahora de golpe zombies por todas partes. Y la semana pasada, viendo un vídeo por internet,
me entero, o sea, me dan la respuesta, que es: Hollywood tiene la misión de proporcionarle a la mente de los sujetos salidas ante situaciones. Si tú vives esta situación, la salida óptima es esta. Y te empiezan a poner películas donde el sujeto vive una situación y el protagonista toma una decisión que le lleva a la salida de la situación. Y ahí dije, hostias, ahora he entendido a qué venía la machacada de los zombies, los vampiros y todo eso. Que es, toma, cuando te hablen de algo que se contagia, tú sal por patas, coge un fusil, si es un zombie, coge una estaca y un crucifijo, si es un vampiro, y que no te muerda como sea un hombre lobo. Escóndete porque eso se pega y te convierte en uno de ellos. Vale, ahora le veo el significado al bombardeo masivo de los últimos... ¿Y cómo soluciona el tema? Al final encuentran la vacuna y la tiran con los... bueno, sí, con aviones esparcen las vacunas por el aire. Entonces los gilipollas no tienen por qué ser vacunados, porque se ha chupado 10 años de eso. Claro, bueno, entonces ahora quiero explorar la posibilidad de ver cuánta gente ha reaccionado a título personal, Se me ha abierto la estadística de, a ver, cuando yo vea a alguien que ha reaccionado ante lo que ha sucedido, le voy a preguntar si antes del 2020 había consumido, cuánto Walking Dead había consumido, cuánto Crepúsculo, cuánta Resident Evil, ¿cómo ha sido vuestro consumo de todo eso? Curiosidad, es para... Vale, yo la verdad que poco de esto. O sea, yo lo que suelo hacer... A ver, a mí yo soy un amante de las series, de las películas, de todo esto. Lo que pasa es que ya hay mucho producto que no me interesa, digamos. Entonces, voy mirando, por eso te he dicho que miré la primera temporada, porque yo voy mirando un poco todo lo que sale y en función de lo que percibo, pues sigo viéndolo, no lo sigo viendo, veo un capítulo de una temporada, no lo veo, etc. Por esto he hecho el libro, si no, no lo hacía. En este caso, The Walking Dead no me interesó demasiado. Sí que hay otras series y películas que sí que me han interesado tal vez, pero en este caso no demasiado. Pero sí que es verdad que conozco gente que sí que le interesó. Y a título de eso, es que es bastante obvio. Quiero decir, la gente tiene un comportamiento zombificado. O sea, psicológicamente está zombificada. Porque en realidad está esperando a que alguien le diga lo que tiene que hacer. Entonces es como un zombie que no piensa, esperando a la señal que le diga, oye, quédate en casa, oye, ponte un bozal, oye, lo que sea. Muy zombie, ¿no? En este aspecto. Entonces por eso conectan. Si no, no conectarían tanto, pero conectan porque la tienen la mente ya zombificada. Amanda, ¿tú? Pues yo empecé a verla por casualidad o causalidad, no sé muy bien por qué, pero me salió, es una serie que había desechado cuando salió en su día porque no me llaman nada la atención esta temática de zombies y demás. Y la empecé a ver y me encantó. La verdad que tengo que decir que hay algunas temporadas, como siempre, y más en series tan largas, que se hacen más pesadas que otras, pero a nivel psicológico es brutal esa serie. Es brutal el comportamiento humano, cómo te lo muestra desde todos los puntos de vista. Es muy buena en ese sentido. Y luego lo que dices de que yo creo que es más al revés, no es que te muestren la película en respuesta a lo que la gente va queriendo, sino que es al revés, la programación predictiva, ¿no? Y la programación de la mente funciona un poco así. El primado negativo, que no sé si sabéis qué es, imagino que sí. Funciona en este sentido, de te lo voy mostrando, pero como serie, como ficción. Sí, por supuesto. Esto pero es que lo que yo no había, al primado negativo le faltaba, desde mi punto de vista, una capa, que es que te marcan un camino reactivo. Que esto yo no había caído ahí, la verdad. O sea, había caído en otro tipo de historias, pero no en que además va asociado a una reactividad. Es cuando te encuentres con zombies, la reacción óptima es esta. Cuando te encuentres con no sé qué, la reacción óptima es esta otra. Cuando te encuentres en un policía, pues no te pases porque el policía te pega hostias, que puede ser Harry el sucio, y te van marcando pero dinámicas. Parte de esa, de lo que se pretende con ese primado negativo, aparte de programarte, es ver una respuesta, o sea, tantear, digamos, la respuesta social. O sea, previsibilidad de reacciones. De, bueno, si les metemos esto, a ver cómo van a reaccionar, a ver si tiene buena acogida esto o no, si se están volviendo locos por esta serie o no. Sí. Entonces, también es un poco tema globo sonda,
y te dan esa opción como Sí, te podían dar por otra, como te supuesto. podían... Y luego con eso es forma de estudiar sociológicamente a la población. Oye, ¿Sabes? os voy a contar un chisme, la última pregunta y lo que la gente quiera, ¿vale? Bueno, 2 preguntas, joder. El chisme es... El otro día mi hermano me dice, oye, tengo un amigo que llega el otro día al despacho y de golpe a su compañero de despacho le llaman al móvil. El tipo coge el móvil y le dice, oiga, que somos de Apple, ¿que se encuentra usted bien? Sí, es que usted lleva un Apple Watch de estos y nos está diciendo que está usted padeciendo un infarto. ¿Está usted bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues disculpe, perdón. A las 3 horas venía una ambulancia y se lo llevaban con un infarto. ¿Sí? Entonces imagínate un cine de 1000 butacas, que en ese cine de 1000 butacas habrán, al menos hoy por hoy, yo calculo que al menos 300 butacas llevan el relojito en la mano. Y ahí tienes a 300 personas monitorizadas ante un influjo emotivo. Y sabes, esas 300 personas que hay en el cine de 1000 butacas, ante tal escena, cuando le sube la presión, ante tal escena, cómo le sube el pulso, ante tal escena, cómo se relajan, cómo se estresan, y los tienes súper parametrizados. O sea, la capacidad de ver... Bueno, esto era el chisme, que... Hostias, madre de Dios. La pregunta final. ¿Qué habéis aprendido? Yo con lo del chisme que comentas, ya que lo has sacado, o sea, en el fondo tenemos que relativizar las cosas y entender la parte positiva y la negativa para trascender siempre. Yo siempre explico que para trascender algo tienes que entender el polo blanco y el polo negro, el polo positivo y el polo negativo. Para trascender el dinero, por ejemplo, tienes que entender y ser de alguna manera la pobreza y la riqueza. Si no, en la riqueza temes a la pobreza y en la pobreza ansías la riqueza. Entonces, para trascenderlo tiene que ir por ahí. En este caso, el problema que tenemos aquí es que no somos conscientes de que somos una granja humana. Esto es una realidad como un templo, somos una granja humana. El tema es que sí que tenemos consciencia, no como los animales en este caso, pero no la utilizamos. Porque nos ralentizan el aprendizaje, porque nos adoctrinan, porque nos llevan en otra dirección, porque hay mucho ruido, porque hay mucha toxicidad, etc. ¿Vale? Entonces, es inevitable que exista una evolución tecnológica que haga que pase lo que has comentado, que es que te parametricen, sepa lo que te va a pasar y demás. Pero date cuenta, hay una parte positiva y una parte negativa. Porque si tú te vas a morir y realmente no te quieres morir y evitan ese infarto o esa muerte, oye, hay una parte positiva. Sí, la negativa es que te están diciendo que te están controlando constantemente. Esa es la negativa. Yo siempre te digo una cosa, la libertad está en la mente. No está en un reloj, no está en un ordenador, no está en unas cookies y no está en una cámara por la calle realmente, cuando no hay un exceso de eso. Está en la mente. Si yo consigo sacar provecho y consigo entender mi libertad y entender mi funcionamiento mental y entender cómo sacar provecho de las cosas, a mí no me puede controlar nadie. Ya te lo digo, no te puede controlar nadie. Eso sucede en casos, como decía antes, en los que la población, como se comportan como una granja humana, como esclavos y como zombies, como decíamos, como no se conocen a sí mismos, los conoce más la IA que ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque el ser humano no se conoce. O sea, el ser humano, me lo extrapolo a otro punto. ¿Por qué vota el ser humano? El ser humano vota a unos políticos y esos políticos les gobiernan. Si a ti te gobiernan, es porque tú no te gobiernas. Exacto. Si tú te gobiernas, no dejas que te gobiernen. Entonces, ¿la culpa es de los políticos? No, la culpa no es de los políticos. La responsabilidad es tuya por tomar la decisión que estás tomando. Y si no la tomas, ¿por qué no la tomas? Yo siempre voy por ahí. Nos tenemos que poner a la altura de la evolución que está habiendo. Pero intentar derrocar esa evolución, ya os digo que es imposible. Es mucho más poderosa que nosotros. El único reto que tenemos es ponernos a la altura. Entonces, ahí está un poco mi visión al respecto de todo esto. Porque es imparable. ¿Qué has aprendido de todo esto? La pregunta. ¿Yo? Sí, la gran lección... La gran lección de esta pandemia es que de alguna manera ya sabía un poco todo. La gran lección, bueno, sería que, no sé, que lo importante es siempre por encima de todo. Si tú ahora vinieras, si ahora le dije, imagínate que te viene alguien y te dice,
que él no se ha enterado de la pandemia, que ha estado viviendo en una isla desierta, y tú tienes un sistema de, oye, pues te voy a lanzar al 2020 para que vivas eso y te enteres. Mm, Y él te sí. dice, hombre, ¿qué dices? Ahora no me envíes ahí. No, no, que vale la pena ¿Por qué crees que puede valer la pena vivir estos 2 últimos años y medio que hemos vivido? Vale la pena porque has vivido algo muy distinto a lo que hemos vivido previamente y eso te permite una experiencia nueva que te permite ponerte a prueba y trascender muchísimas cosas. Yo en este caso soy un ejemplo de eso. Yo he trascendido muchísimas cosas gracias a que la experiencia ha sido súper intensa y súper límite y súper todo. Entonces, es lo que le diría. Intenta tomártelo como un parque de atracciones muy divertido en el que el reto es aprender y disfrutar y entender las cosas y no verte envuelto en ellas. Amanda. Pues yo he aprendido sobre todo el tema de respetar, de ser compasivo y empatizar con los demás, porque es un proceso que he pasado de un punto a otro totalmente diferente con los meses, de enfadarme y no entender por qué la gente no te comprende y decirles, Dios mío, no hay nadie ahí, eres una cabeza hueca, eres un borrego, eres un tal cual, hasta llegar a un punto de trascender eso y de darte cuenta que tú, aparte de que tú has estado en ese punto y que a ti no te gustaría que te tratasen así, que te gustaría que empatizaran contigo y te comprendieran, a entender que cada uno tiene un camino totalmente diferente y que no va a vivir el tuyo y no puedes forzarle o intentar comparar tus vivencias con las suyas. Cada uno tiene su camino y está bien, y está bien. Y luego, por otro lado, también he aprendido que lo que está bien, aunque lo haga la minoría, la inmensa minoría, y lo que está mal, aunque lo haga la inmensa mayoría, sigue estando mal. Eso no va a cambiar las cosas. Que seamos unos pocos no cambia el hecho de que estemos actuando como tenemos que actuar. Eso para mí ha sido un clic bastante importante, porque ya te digo que yo siempre era la complaciente, la responsable, entonces el verme en la situación de estoy siendo la desobediente, eso para mí generó unos conflictos internos que al principio fueron un poquito difíciles de digerir hasta que he trascendido todo eso. Vale. Lo último que os pregunto, tenemos estos 2 libros. En plural conseguir la gente copias de estos libros. Si no vienen a plural, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, yo en mi caso, la gente que sepa que lo puede conseguir. Por Instagram tengo una cuenta que se llama Mami Rick Libros. Mami Rick, como se escribe siempre en mis cuentas, y libros, todo junto. Ahí me lo pueden pedir por mensaje privado. Y luego tengo mamiricklibros@gmail.com, que también ahí pueden mandar un email y conseguirlo en privado. Pero lo fundamental que hago es, en este caso el libro lo he hecho todo yo, entonces yo me lo guiso y yo me lo como. Y lo que voy a hacer es, ahora estoy en Barcelona, he subido unas fechas en las que voy a estar en Barcelona. Este domingo, por ejemplo, tengo la presentación en Sant Feliu de Llobregat, que el que quiera puede venir, entrada libre, compres o no el libro, da igual, ven a la fiesta el domingo. Y me voy de gira por toda España. A partir del día 20 me voy de gira por toda España. Y mi objetivo es que la gente, pues cuando pase por su ciudad, pueda coger el libro y comprar el libro, reservarlo y demás. Entonces, que la gente sepa, está el calendario en mis redes sociales. Amanda, ¿tú también tienes bolos este verano? ¿Discotecas? No estoy tan activa como Eric. A ver, yo así... reciente, este domingo voy a estar en el mercado, no sé si conocéis la moneda libre G1. Sí. ¿Suena de algo? Vale, pues voy a estar en el mercado de Vallecas, de aquí de Madrid, con ellos, y luego estaré el 24, me parece que es de junio, presentando el libro también en Objetivo Reinventa, en Ecoencuentro, estaré ahí físico. Eso por un lado. Y luego lo pueden conseguir... también lo he hecho yo todo autoedición, entonces como no he querido contar con editoriales, lo distribuyo yo. Entonces también tengo un correo que es info.2020despierta@gmail.com. Luego también me lo pueden pedir por el Instagram, que es Oveja en Rebelión, y por Telegram, que es Mandy13/Oveja en Rebelión, ¿vale? Y sí que quería comentar, porque es algo que la verdad que nunca digo y no sé muy bien por qué es, entonces quería comentarlo. Es un libro que no tiene precio, no le he puesto ningún precio, porque ya te digo que como he tenido esa libertad de jugar con mi trabajo,
pues lo he hecho un poco tema aportaciones, tema crowdfunding, cada uno que aporte lo que considere oportuno. Es verdad que tiene unos costes porque impresión y envío, yo normalmente con las personas de Madrid sí que algunas he quedado en persona, pero otras lo envío y lo he enviado a toda España. Y eso, no quería hacer comercio porque por varios motivos, porque me inspiró también todo este tema, que es verdad que yo he hecho un trabajo de investigación y he hecho un trabajo de conectar puntos y de analizar, pero yo me baso en la información que he ido bebiendo de un montón de generadores de contenido de vídeos, entre ellos Mami Rick, lo tengo que decir, que lo han hecho muchas veces altruistamente. La mayoría de canales no están monetizados, otros sí, que está todo bien, todas las opciones están bien. Y entonces ha sido un proyecto de llevar el mensaje para la persona que se lo pueda permitir como para la que no. Entonces estoy súper contenta con esta fórmula, lo tengo que decir, y gratamente sorprendida de la respuesta de la gente. Así que esa es Bueno, yo aprovecho, Amanda, estoy del 5 al 7 en Madrid, 5 al 7 de julio, subiré los encuentros y todo, busca cuando estoy por ahí o cuando puedes venir esos días y nos cambiamos un libro. Claro. Pues si claro vienes, nos cambiamos un libro y ya está. No la fiesta. Sí, sí. Pues vamos a ver si hay... Pues la gente ha estado calladita, no hay ninguna pregunta. Bueno, aquí hay uno que dice quizá el susto de la llamada de Apple le causó el infarto, por supuesto. Ajá. Bueno, no hay ninguna pregunta. Si queréis aportar vosotros algo, queréis añadir algo que se haya quedado en el tintero, que os dé la gana de decir o yo qué sé. Primero, que me parece muy bien lo que hace Amanda con el tema de las aportaciones, es lo ideal, o sea, realmente es la clave. Y yo lo que puedo decir en mi caso es que en este caso sí le he puesto un precio al libro de 20 euros. Y lo que pasa que en este caso todo el dinero que recaude va para un proyecto de vida luego. O sea, es decir, yo me voy ahora de gira todo el verano, pero yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que no vale ya solo con la información, no vale solo con el despertar a nivel de esta es la verdad, esta no. Hay que cambiar la forma de vida. O sea, es importantísimo, porque la forma de vida que tenemos está creada bajo ingeniería social. Entonces, hasta que no sembremos y materialicemos formas distintas de vida con gente que conectas por vibración y no por sangre solo, por gente que has encontrado, por gente que realmente tiene ganas y voluntad de hacer las cosas diferentes, juntemos fuerzas, llevemos a cabo cosas. Entonces, para mí es fundamental. Entonces, que la gente sepa que mi motivación con este libro es que todo lo que se recaude sirva para financiar ese proyecto, que sería encontrar una masía y un terreno, irme a vivir con una gente, y que todo el mundo que esté cerca, esto sería en Barcelona, pueda venir a sumar, ya sea cada fin de semana, cada mes, 3 días a la semana, lo que sea, que todos podamos sumar y que mostremos entre todos que hay otra forma de vivir y otra forma de hacerlo. Porque así demostramos también que no dependemos solo directamente del Estado, ni mucho menos. Pero claro, es que los jóvenes hoy en día se encuentran con esa situación de, vale, si no estudio, ¿qué hago? O si estudio pero no me gusta este sistema, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me gano la vida? ¿Qué puedo hacer? Hay que demostrar otras formas y demostrar que el talento es la clave. El valor en uno, el talento, las ganas, la verdadera conexión con uno mismo es lo que hace que el ser humano salga adelante. Estamos viviendo en una época en la que se está demostrando que el ser humano ha colapsado. O sea, hay un colapso psicológico en el ser humano. Colapso no en el sistema y psicológico que está provocado. Entonces el ser humano ya no tiene respuesta en sí. Entonces esto lo estamos viendo y eso se ve desde la juventud. ¿Y la juventud qué hace? Evadirse con tecnología, con fiesta, con otras cosas, porque ve que esto no tiene ningún sentido. Mamá, papá, me estás diciendo que estudie, pero estoy viendo a la gente que ha estudiado y vaya mierda de vida. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Yo quiero ser cantante de reggaetón, o quiero ser actor, o quiero ser otra cosa. Entonces, claro, ahí está el punto. Hay que sembrar otra cosa. Y que ese joven diga, hostia, que esto está haciendo una cosa muy divertida. Yo quiero hacer esto también. Y eso tiene que servir. Y llevar la iniciativa, porque estamos acostumbrados a reaccionar a, bueno, te quito esto, entonces voy a buscarme otra. Te quito la medicina alternativa, la medicina alternativa, bueno, pues nos juntamos de otra manera. Estamos acostumbrados a que nos venga la hostia y luego ya reaccionar. Y tenemos que empezar a llevar la iniciativa un poco desde la responsabilidad de decir, bueno, ahora soy yo el que creo cosas, el que, en el sentido de lo que estabas diciendo tú de la masía, me siento también muy identificada porque el proyecto que tengo yo en mente a continuación, porque por supuesto no voy a volver a donde estaba, es crear
un programa de educación libre. No sé muy bien cómo sacarlo porque además no quiero hacer, sé que tengo claro que no quiero hacerlo sola, quiero hacerlo con un grupo de gente y estoy en proceso de buscar ese grupo de gente para crear una educación de verdad, pero no una educación alternativa tipo Montessori, Waldorf, que ya conocemos, que están bien, pero no es a lo que me refiero. Me refiero a que los chavales, por ejemplo, no saben ni siquiera orientarse en el bosque, no saben las cosas que realmente necesita el ser humano saber. Entonces, sí que quiero tirar un poco por ahí para ser cuanto más autónomos, mejor, porque estamos viendo que nos tienen cercados ya por todos lados, a nivel económico, a nivel, lo que decías, psicológico, social, a nivel energético, que es que los desabastecimientos, siempre con el miedo, y tiene que salir de nosotros ya el empezar a dar respuestas. Y un mensaje que sí que quería decir, no sé si conocéis un concepto de psicología que se llama profecía autocumplida. ¿Lo conocéis? Yo lo he escuchado, pero dilo, sí. Pues es un concepto en el que el hecho de que haya una predicción es que esa predicción es en sí misma la causa de que se haga realidad. Lo hemos visto con la pandemia, porque la pandemia ha surgido a través de una predicción matemática, de un modelo matemático de que iban a morir 40 millones de personas, y eso se ha quedado en el colectivo y se ha ido creando esa realidad. Entonces, vamos a darle la vuelta, porque seguro que hemos escuchado millones de veces la frase de creer es crear, pero como un mantra que suelta esta gente hippie y tal, pero es que es real, está basado en algo real, en algo demostrable con estudios de que según creas tú una realidad y según te mueves y vibras el pensamiento y la emoción, eso va a generar un comportamiento distinto, va a contagiar ese comportamiento a la gente y va a cambiar la realidad que tienes a tu alrededor. Entonces, vamos a darle de verdad potencia a ese mantra que es muy real. No, totalmente. Pues yo quiero añadir una cosa, que yo cuando hablamos con Amanda para que nos enviara unos cuantos libros para tenerlos aquí, yo le dije, oye Amanda, al menos que no pierdas dinero. Y le pedí que hiciera creo que para los que vengáis a comprarlo aquí, que os encontraréis que os vamos a cobrar. Y creo que eran 13 euros, guardamos, no recuerdo. No sé si por ahí andaba 12, 13. Sí, una cosa así. Entonces que sepáis que os lo vais a encontrar en plural a ese precio. ¿Vale? Bueno, gente, pues lo dejamos aquí si os parece bien. Muy bien. Despediros de los espectadores. Nada, a todos, lo que hemos dicho poco, de si os apetece pues leer algo distinto, ya solo el hecho de apoyar este tipo de libros, tanto el de Amanda como el mío, como el de cualquier otro, que hablan de lo que hablan, ya es meter en hackear un poco la cultura, hackear un poco el sistema Matrix y meternos ahí, porque han censurado todo. Por lo tanto, todo lo que nos podamos colar ahí con gracia, con salero y de apoyarlo y que exista y que se mueva y demás es positivo. O sea, el hecho de llevar cualquiera de estos dos libros en la calle, en el metro, en el tren, en el autobús, en el parque, ya hace que otra persona diga, hostia, esto existe y esta persona está pensando en esto. Por lo tanto, es súper importante normalizar eso y que mucha gente se dé cuenta de que hay otra opción y solo por ese hecho hay que intentar sumar y apoyar, porque es importante. Porque si no, no tendremos la fuerza colectiva para generar cosas nuevas. Y si no se generan cosas nuevas, al final es ir cayendo cada uno poco a poco y no va a quedar ni el último. Así que es un poco lo que creo que tenemos que hacer todos. Lo mismo, que todos sumamos, que esto no es una competición, que es una colaboración, que lo que importa realmente es que llegue el mensaje, que dejemos de darnos palos con la disidencia de tú eres esto, tú eres lo otro, que al final cojas lo que te sirve, lo que no lo descartes y no te hagas mala sangre con nada más y que todos estamos en esto por lo mismo. Así que... Perfecto, pues. Venga, pues lo dejamos aquí. Un abrazo a los dos, Amanda, Mami, Rick. Muchas gracias. Un placer. Y nos vemos en breve. Chao a todos, adiós.